vayan sumando un poquito. Bueno, Analia, si estás por ahí, te damos paso a la oración para ponernos en la presencia del Señor y comenzar la clase. Ahora te perdí. Ahí está ¿Estás volviendo ahí a entrar porque se ve que estaba, Ah, pero sí, salió o se fue sí, y sí, ahí sí. está intentando de nuevo. Bueno, ahí te vemos silenciada. Está silenciada, Analia. Ahí te veo la carita, pero está silenciada. Sí, ahí estoy, ahí estoy. Ahora sí. Bien, bien, muy bien, muy bien. Vamos. Bueno, yo preparé una oración muy sencilla, digamos. Hermoso. Este, bueno, Señor, nos ponemos en tu presencia en esta noche. Te damos gracias por la posibilidad de otro encuentro. Pedimos tu presencia y nos encomendamos a ti para que seas vos el que nos conduzca, nos guíes y nos ayudes a poder soltarte las riendas de nuestras vidas y así cumplir tu sueño, tu propósito en nosotros. Creemos, Señor, en tu palabra y te invocamos como el salmista, diciendo, Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Confiamos en ti, que completarás y perfeccionarás lo que has comenzado en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un Como era en principio, ahora y Principio, ahora y siempre, por siempre, los por los siglos de los por siglos de los siglos. los siglos de siglos. los Amén. siglos. Amén. Amén. Hermosa, Analia, muchísimas gracias. Qué linda oración. Bueno, muy bien. Seguimos en este camino que empezamos en este último módulo con la clase pasada, donde de alguna manera empezábamos a visualizar este plan en nuestra vida. Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros y en estas clases vamos a tratar de ir construyendo, ¿sí? El sueño que Dios tiene, pero también vamos a ir leyendo algunas señales que el Señor seguramente ha dejado en nosotros, porque su sueño también tiene que ver con nuestro sueño. No son tan distintos, ¿no? Muchas veces Él va acomodando nuestro sueño eh, para que lleguemos a encontrar el sueño que Él tiene, pero se van pareciendo y las señales hay que aprender a leerlas en nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que hicimos en la clase pasada fue empezar a ver un poco este plan de vida, definiendo cuál era el foco, como antes. Hoy vamos a avanzar un poquito más en este quizás anhelo de sentido, ¿no? Este deseo profundo de darle un sentido, un para qué a nuestra vida, ¿sí? El tema es que muchas veces pensamos que ese propósito tiene que ver con algo súper majestuoso, grandioso y a lo mejor hasta que lo tenga que escribir en una pancarta, ya no se dice más eso, en un flyer, no sé cómo sería ahora, en un estado de Instagram, en una historia. Eh, pero la realidad es que ese propósito no siempre es algo tan grandioso eh, ni tan majestuoso, ni tan espectacular, sino que muchas veces tiene más que ver con algo que se nos va revelando en lo cotidiano, en lo diario. ¿M? Claro, en un TikTok, tal cual. Ahí está. Pero bueno, no siempre en este nos va a dar un TikTok donde hable de nuestro propósito. Puede que algo así les pase, sí. No es que a todos nos va a pasar de la misma manera, pero a la gran mayoría nos va a pasar esto de empezar a encontrar este para qué, este propósito, en las cosas cotidianas, en las cosas de todos los días, ¿sí? Y a lo mejor no es que para todo yo tenga una respuesta, ¿sí? En esta búsqueda del propósito, sino más bien tiene que ver con un modo de pararme y de vivir cada una de las circunstancias que me tocan en la vida, ¿no? Entonces, este para qué, este motivo, quizás hay que empezar a descubrirlo en nuestro caminar.
¿sí? Y en eso vamos a trabajar un poquito en la clase de hoy. La idea, como ya lo venimos trabajando así, me parece que tiene buen resultado, es que al principio ustedes tenían como una tareita para empezar a pensar y era poder descubrir de alguna manera en sus vidas cuál era este propósito y poder aplicarlo a las escenas de todos los días y empezar a registrar qué pasaba en ustedes cuando le daban un sentido más profundo a lo que estaban haciendo, ¿no? Que no tenía que ver solamente con el hacer, sino que tiene que ver con el ser. Esto, desde dónde yo hago lo que hago, desde qué lugar, desde qué persona o desde qué ser yo empiezo a tomar estas decisiones, yo empiezo a vivir esto que me está tocando hoy. ¿M? Es en esta escala que por ahí Fede mostraba del no sentido, que sería como el nivel donde yo no le encuentro sentido a nada, no hay un para qué, no hay una motivación, a empezar a atravesar otras motivaciones u otros sentidos que tienen que ver con lo que el mundo me ofrece hoy, que tiene más que ver con el tener, con el dinero, con la apariencia, con el aparecer, con el reconocimiento, ¿sí? Con algo que viene como de afuera, para empezar a entender que ni en el no sentido, ni en estos otros sentidos que pueden ser válidos circunstancialmente, ¿sí? Pero que se quedan como en la superficie. Y la invitación un poco es empezar a darnos cuenta de que el verdadero sentido no está en el tener, sino que empieza a estar en el ser más profundo nuestro, en ese ser que se encuentra con el Señor y que empieza a accionar desde esa profundidad, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda, la idea era que ustedes empezaran a vivir como desde este propósito del amar y servir, desde nuestra mirada católica, cristiana, ese es el pedido del Señor, ¿no? Que vayamos amando y sirviendo en el camino. Y bueno, ¿y qué pasaba con nosotros cuando empezamos a aplicar esa mirada y ese modo de hacer las cosas desde este ser que ama y sirve y que ofrece, se ofrece desde ese lugar, ¿no? Bueno, la idea un poquito es compartir eh, esas experiencias, no dar consejos, no opinar sobre las historias del otro, simplemente escucharnos, darnos ese espacio para compartir lo que nos viene pasando y después volver para acá y hacer como un repaso y empezar a trabajar ese para qué un poquito más en contexto, ¿sí? Juan, y si te parece, armemos los grupitos, les vamos a dar 20 minutitos para que compartan, ¿sí? Para que conversen, pónganse en la presencia del Señor, pidan mucha luz del Espíritu, como dije recién, no opinen, sino que escúchense, porque cada uno de ustedes está buscando ese sentido profundo seguramente en alguna de las áreas o en todas las áreas de su vida. Bien. ¿Pudiste, Juani? Yo quería hacer una Sí. pregunta. Sí. Dale, dale, Moni, antes de irnos, esperen, no se vayan. Eh, yo, por ejemplo, uno en la vida tiene un propósito, ¿no? Por ahí cuando uno es más joven, por ahí en la adolescencia, como que está buscando, tiene esta búsqueda. Pero, por ejemplo, el propósito de una persona, porque uno puede servir de distintas maneras, ¿no? Puede Ujú. cambiar. Sí, Puede cambiar, porque no es que el por- propósito es in eternum, puede no, cambiar. totalmente. Claro que puede ir cambiando. Claro, porque puede que por momentos en mi vida, de alguna manera yo sienta que soy útil, que puedo sumar, que puedo aportar en esto. Sí, mi propósito puede ser que en ese momento sea acompañar a ciertas personas o ayudar o lo que yo vaya, y después yo diga, bueno, quizás mi misión en ese lugar ya terminó y ahora aparece un nuevo propósito, ¿sí? Por eso lo importante es que nosotros nos vayamos dando cuenta hoy qué es lo que quizás el Señor me está pidiendo en mi vida y en función a eso, sí, vaya.
accionando, ¿sí? Los propósitos, que no son solo uno, sino que quizás tienen que ver desde el amar y servir, como decimos que es un modo de estar, los propósitos se nos van revelando en el camino. Entonces, si el Señor va mostrando que es por acá, bueno, vamos para allá, ¿sí? Ahora el Señor puede, lo que sí es importante, que nosotros, porque estos propósitos son como estas brújulas que nos van como orientando, ¿no? Como guiando en el camino. Sí es importante que yo vaya construyendo esos propósitos desde los valores y las creencias, que esas no cambian, ¿no? O sea, o No, van no. creciendo o las voy profundizando, o las voy trabajando, ¿sí? Pero mientras yo esté de manera consciente ejerciendo y siendo lo mejor que puedo en este momento, bueno, allá voy hacia los propósitos que vayan apareciendo en el camino de mi vida. ¿Sí? Entonces, no hay uno solo y voy descubriendo y quizás el Señor me los va revelando también en el camino. ¿Sí? Listo. Bien. Gracias, Moni. Vamos un poquito a compartir y después volvemos y hacemos un repaso general, ¿sí? Les damos 20 minutitos y a las 35 los hacemos volver. Vamos. Ahí estás, Pau, mi compañera de peregrinación. Igual nos Muy bien. trajeron, ¿eh? No habíamos terminado, pero se nos vino, nos trajeron. Claro, nos trajeron. Pero esta vez, mira, esta vez les dimos ¿Cuántos eran muchísimo. ustedes? No, nosotros Ah, fuimos tres, pero entró alguien muy al final. Pero bueno, no, igual hablamos todo. por eso. Pero nos faltó un chiquitín, pero está todo bien. Bien, Está bien, bien. muy Está bien. todo Bueno, bien. yo esta vez pensaba que ya les iba a sobrar el tiempo. Bueno, no. Euge, ¿puedo Sí, explicar algo? dale, dale. Sí, Disculpen todo lo que ha pasado. Bueno, hace poquito, pero el Día de la Madre me regalaron la compu. Yo antes me manejaba siempre con el celular, por eso salía Esther Gorriti. En la compu salgo Tech. No sé sí, qué pasa, Moni me quiso explicar y todo, pero que no me veo, me escuchan. Ya sí. apreté en la parte de videíto y no está tachado. No sé qué No, pasa, entonces no me puede vi. ser que esté desconfigurado. Vos cuando Claro. ingresas, cuando te vas, ahora cuando salís y volvés a ingresar, ¿sí? A vos te va a aparecer sonido y cámara. A veces uno entra con la cámara desactivada y ya no te permite activarla. Entonces, a veces se resuelve con que salgas y cuando estés por entrar, antes de unirte, actives cámara y sonido, ¿sí? O sea, cámara y sonidito. Si no llega a hacer eso, después tendrías que consultarle al técnico más cercano, no, porque a lo mejor es una cuestión de configuración de la compu, ¿entendés? Que a Claro. lo mejor la cámara no la tengas habilitada Bueno, y esta ahí ya noche no, no no me van a podés. ver, no me van Bueno, a ver, no ¿me te escuchan? preocupes, podemos escucharte porque se te escucha muy bien, muy bien. Y Bueno, qué buen gracias. regalo para el Día de la Madre. Bueno, Hermoso, Sí. ya voy a muy aprender. bien, muy bien. Bueno, avancemos con la clase un poquito. Clara, levantaste la manito, te escuchamos. Sí, una de las cosas que no le pude comentar a los chicos, pues bueno, nos faltó un poquito de tiempo, pero que me parecía linda, es una linda experiencia y una linda anécdota. No se la he contado a muchas personas porque bueno, es algo muy íntimo mío. Mi papá se enfermó de esclerosis. Estuvo no mucho tiempo, la esclerosis a veces dura mucho, bueno, la de mi papá no duró mucho, duró 6 meses, pero bueno, en 6 meses lo destruyó. Y era una persona muy activa, él era militar, una persona muy activa, muy fuerte, con mucho empuje y bueno, terminó tendido en la cama sin poder hablar y yo cuando yo lo cuidaba y lo que me pasaba era que me preguntaba eso, o sea, ¿qué pasa cuando una persona pierde su cuerpo prácticamente? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, uno pierde todo, digamos, ¿no? O sea, y una vez hablando, mi papá me escribió porque ya no hablaba, entonces me escribió, de hecho tengo guardada el papel, eh, y lo voy a leer textual, porque bueno, yo le decía, bueno, papi, ahora tenemos que hacer algo, ¿no? Porque le leía y rezaba y todo, y me dice, me pone, todo lo que hagas, que sea hacia Dios, tu misión, ser santa, 2 puntos, ser feliz, ya no tengo cuerpo, pero mi misión sigue intacta, ser santo, amar y servir.
Tremendo. Y yo Qué de ahí bonito, qué pensaba, ¿no? Como una persona, o sea, lo que me surgió pensar es cómo una persona puede tener una misión tan fuerte que tendida en una cama sigue queriendo amar y servir, ¿no? Aunque no pueda hacer nada. Wow. ah, Impresionante. sí. Claramente ya sabes por dónde está. Sí, sí, Claramente claramente. digo, ya sabes por dónde está, al lado de quién está, ¿no? Sí, Wow. sí. Bueno, ojalá que todos lleguemos con esa claridad al final de nuestros días, ¿no? Mm, Y sacaste un tema importante en esto de que, bueno, a veces confundimos nuestra misión, ¿sí? Con nuestro hacer, ¿sí? Porque el hacer no es la misión. El hacer es el modo en el que yo voy, transitando mi misión, ¿no? Porque mi misión es más que lo que hago, ¿sí? Eh, y a veces quedamos como atrapados en nuestro hacer y parece que se nos agota la misión cuando dejamos de hacer. Y ahí es donde uno tiene que ahondar un poco más, ¿no? Claramente que en este camino que todos vamos creciendo y profundizando y aprendiendo, eh, hay un fin último que tiene que ver, y sobre todo desde nuestra mirada de cristianos, ¿no? De católicos en este camino, ¿no? Que es la santidad. El tema es que no es cualquier santidad, es la santidad en la vida diaria, ¿no? Es la santidad que se va como atravesando con nuestra humanidad. No es quizás no es nuestra santidad la del altar, ¿no? O la de los estar exhibidos esa es la de muy pocos, ¿no? ¿Cuántos santos hoy no tienen altares donde ser recordados? Pero que los hay, ¿no? Pero bueno, qué importante no confundir nuestra misión o nuestro propósito en nuestra vida o el sentido de nuestra vida con lo que hacemos, porque, porque si nos quedamos ahí, parece que cuando ya no podemos hacer o lo que hacemos, ya los demás no lo consideran tan valioso, ya perdimos la misión. Por eso decimos que no es, no es, no es a través de una actividad, sino que es a través de una manera de estar siendo en esto, ¿no? Entonces, quizás esa santidad acompañada de este amor, digamos, y este servicio, se vayan expresando de distintas maneras. Y eso es la misión, ¿no? Esa expresión del amor. Entonces, si el amor y el servicio a veces me significa, como en el caso de tu papá, estar en una cama de esta manera, bueno, aún sigo amando y sirviendo de esta manera, hasta que Dios lo disponga. Pero a veces si este amor y servicio me pone frente a gente que necesita mi palabra, mi consuelo, mi compañía. Bueno, esa será, por ahí, ese será el sentido de mi vida en ese momento, ¿sí? Teniendo siempre de fondo esta claridad que decíamos, ¿no? Eh, de amar y servir. Y esa claridad nos viene como dada, ¿no? Nos viene como regalada esa claridad. Porque si la tuviéramos que encontrar nosotros por nuestra cuenta, no sé si nos damos cuenta tan rápido, ¿no? Pero también a mí me gusta pensar en estos términos, que bueno, que la Biblia nos sirve también para iluminar. Y es que el Señor eh, se va revelando en el camino, ¿sí? El Señor se nos va mostrando. Esa misión quizás al principio nace como lo pensábamos la clase pasada, ¿no? En el caso de María, la misión se le reveló, ¿sí? Pero nada más que vas a ser la madre del Hijo de Dios. Y todo lo demás que iba a suceder en este transitar y cómo iba a terminar esta historia o a dar el paso siguiente, ella no lo sabía. ¿Mm? Y también hay un pasaje, por ejemplo, en el Génesis, cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra, y le encomienda, este, bueno, llevar al pueblo, ¿no? En esa época, olvídense
de Google Maps, GPS, caminito, es por acá, este mensajito, fíjate de que va todo, no sé, ¿no? Abraham dijo, qué sé yo, ¿será esto? No sé, habrá pedido algún signo y después confió y después se lanzó, ¿no? Entonces, y seguramente el Señor en el camino le fue también como revelando cómo seguir, ¿no? Pero bueno, pero hubo un sí, hubo allá voy, ¿no? Y también, bueno, en vos confío, acá estoy, ¿sí? Y también hubo mucha oración. Y esa es otra de las claves para ir transitando o descubriendo nuestra misión en esta vida, ¿no? Porque la oración no es otra cosa que el encuentro con Dios, esa conversación con Dios, que cada uno a su manera, digamos, pero que desde la iglesia nos van ofreciendo también todos los sacramentos que nos ayudan a estar en comunión, en unión con el Señor, ¿no? Entonces, desde la Eucaristía hasta la confesión, hasta mis ratos de oración, todo eso son espacios donde el Señor, donde yo me dispongo a escucharlo al Señor, no porque Él no me hable, el Señor nos habla siempre, y eso también lo dijimos en la clase pasada. Somos nosotros que no siempre nos detenemos a escucharlo. Entonces, si Él nos está queriendo decir algo y nosotros estamos apuradísimos en la vida y a lo mejor no seamos capaces de leer sus mensajes, ¿no? Entonces, qué importante que también nos vayamos deteniendo en nuestro camino para escucharlo. Y ahí seguimos un poquito más. Paula, te escuchamos. Bueno, ahí un poco esta última parte creo que responde. Me pasa, digamos, la pregunta puntual es que ¿cómo hacer para ir descubriendo este propósito cuando en la cotidianeidad estás rodeada de gente que vive para el dinero, que vive para el reconocimiento de los demás, que vive para el placer? Y por ahí uno creo por dónde va el camino o creo en algunas oportunidades escuchar qué es lo que Dios quiere, pero me resulta muy difícil cuando en la gran mayoría de los ámbitos en los que me muevo, desde familia, trabajo, amigos, el propósito de otros es tan distinto a lo que yo considero. Muchas veces el amar y servir te termina dejando como tonto, que no hay problema, Mm. eso es lo de menos, ¿no? Pero como que termina siendo así, esto, no. Y bueno, ¿cómo, cómo uno afronta la cotidianeidad frente a todas estas situaciones? Porque está bien esto que vos decís de detenerme en la oración, en la Eucaristía, pero el mundo es tan distinto Mm. y todo nuestro entorno es tan distinto que no me molesta hacerla distinta, ¿no? Pero es muy difícil enfrentar. Lo más difícil es, digo, mi esposo, que lo tengo acá en casa y que me resulta muy difícil entenderme con él cuando él me dice que tenemos que trabajar más para dejarle un mejor futuro a nuestro hijo, y yo lo miro y le digo, pero no va por ahí. Entonces digo, si Mm. desde casa tengo esa dualidad, ni me quiero imaginar el resto. ¿Cómo Bueno. hago para entender esto? Muy buena pregunta y construyamos un poquito entre todos la respuesta, ¿no? Ah, Claramente, digamos, el mundo nos va a ofrecer las cosas del mundo, ¿no? Pero uno también puede empezar a mirar en perspectiva y darnos cuenta de que cuando nos vayamos de este mundo, estas cosas quedan acá. ¿M? Entonces, ¿realmente uno invertiría toda su vida para algo que no va a disfrutar cuando ya no esté acá? Digo, en realidad creo que se trata también de empezar a construir conciencia y también aceptar que quizás no todos puedan ser los observadores que nosotros estamos siendo, ¿no? En esto de aceptar que el otro es distinto y que el otro puede mirar las cosas de otra manera, pero sí podemos hacernos preguntas y por ahí, sin ánimos de confrontar con nadie, pero sí empezar a cuestionarnos un poco, ¿no? Yo hace mucho tiempo empecé a rezar un poco esto de, Señor, que no me confunda, ¿m? Porque los bienes materiales son necesarios, ¿sí? El Señor también los quiere para nosotros, ¿sí? En la medida en que no nos apeguemos a ellos.
¿Qué quiere decir esto? Que uno puede trabajar, por supuesto, y uno puede querer un bienestar, y eso es muy bien, y no va en contra de lo que el Señor quiere para nosotros. El tema es que si toda mi vida va enfocada a tener más, 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 yo te diría, ¿y para qué? ¿Para qué más? No, para estar mejor. ¿Estamos mal? Porque a veces estar mejor, digamos, trabajar tanto no nos pone tan mejor para estar mejor en qué aspecto. ¿En qué aspecto quisiera estar mejor? Porque a veces mi estar mejor podría ser regular las horas de trabajo, regular las horas de descanso, regular las horas de disfrute que son necesarias. Si nosotros en esta vida solo trabajamos, ¿sí? ¿Cuándo Ujú. disfrutamos? ¿Cuándo descansamos? ¿Cuándo compartimos? ¿Cuándo nos divertimos? A veces muchos de los que empezamos a trabajar de lo que nos gusta también nos divertimos trabajando, digo, pero no necesariamente todo tiene que ser una obligación, ¿sí? Entonces, no somos maquinitas productoras, ¿sí? Y también yo pensaría, en el caso este, simplemente para cruzar ideas, ¿no? Decirle a mi marido, ¿y qué estamos dejando realmente? Porque ¿qué es lo que verdaderamente necesita nuestro hijo? Porque a lo mejor este hijo necesita nuestro tiempo, nuestra diversión, nuestra alegría, ¿sí? No, no sé, más plata, más qué, más casa, más auto, más qué, ¿sí? Entonces, digo, no es que no vayamos a trabajar para esas cosas, ¿sí? Que son también necesarias, porque yo digo, a ver, sin un sueldo o sin dinero, no como, y si no como, y bueno, no, claramente no estoy sano, o me desnutro, o no puedo, ¿sí? O sea, es necesario que nosotros procuremos, y el Señor también así lo quiere, y bendice nuestro trabajo, y bendice todo eso para nosotros, pero el tema es que no nos apeguemos a eso, que eso no sea lo que nos define, ¿sí? Y cuando uno empieza como en esta vorágine de más, 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 fíjense que tener más no nos hace más felices. Y ahí también hay una gran confusión. Y a veces, muchas veces, nos llenamos, acuérdense el cuentito, ¿no? De estos pozos que se llenaban, llenaban, llenaban de cosas, no tenían ni tiempo ni espacio para disfrutarlas. Entonces, ¿más que quiero? Y realmente eso más que quiero me hace más feliz, porque a veces menos me permite valorar más, disfrutar más a mí y a mis hijos. Aún pudiendo y aún teniendo, a veces no conviene, por ejemplo. Entonces, ahí empezar a cuestionarnos, porque es cierto que el mundo va arrasando y este mundo va promoviendo situaciones de mucho consumo, ¿sí? Y nuestro cerebro, digamos, ¿qué le empieza a pasar con todo esto? Que cuando esto del tener genera en nosotros, ¿sí? Ciertas hormonas, ¿no? Del placer, ¿sí? Nos da placer, por supuesto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro dice, ay, quiero más de eso. Y entonces cada vez necesitamos consumir más, tener más para sentir igual. Y empezamos en esa carrera de que no, si antes era un auto, ahora es un auto mejor, más moderno, si antes era un viaje, ahora es más viaje, más lejos, más, más. Y es una carrera sin fin, que al final es como la zanahoria delante del conejo, ¿sí? Cuando creo que la alcancé, ahora quiero más y más. ¿Y tiene sentido? No sé, esa es una pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido realmente correr atrás de eso y después cómo me quedo yo o cómo me voy sintiendo al final? Quizás cada vez más vacío, cada vez más desencontrados, cada vez más lejos. Y hoy lo que nos da felicidad, si uno empieza a profundizar, no tiene nada que ver con el tener, nada que ver con el tener. ¿Mm? Hoy fíjense en sus experiencias, en qué les va generando paz, en qué les va generando alegría genuina y profunda. Tiene mucho más que ver con el encuentro, con el contacto, con el compartir con otros, con el escucharnos, con el participar, ¿m? con el, esto, con el estar en comunidad, que con el tener, 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 hacer, 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 ¿sí? Entonces, lo que veo como al principio en la rueda de la vida, ¿no? Ese equilibrio, yo creo que es el que nos va mostrando un poquito el camino de nuestra felicidad. Es el equilibrio y es el desapego.
No sé si por ahí te doy algunas claves. Muy bien. Lucía, te escuchamos. ¿Cómo están? Sí, un poco en lo que vos comentás, yo siento que, bueno, siempre me enfoco en que lo que le quiero dejar a mis hijos como herencia es la fe en Dios, que es lo que más me importa. Em, yo lo heredé de mi mamá, digamos, ella nos enseñó a tener fe, a rezar, y con todo su sacrificio mi papá nos mandó a un colegio católico y venimos de chicas, todos mis hermanos, digamos, esto de la fe, y yo hoy lo que le agradezco es eso y quiero que mis hijos reciban esa herencia más que cualquier otra. O sea, yo agradezco que mi papá, donde yo hoy vivo, me lo regaló él. Quizás sola o con mi expareja no hubiéramos podido llegar a tanto. Sin embargo, en mi casa le faltan un montón de cosas y si vos me preguntás, después de mi separación y sola no puedo porque es todo muy caro, pero si vos me preguntás, yo prefiero vivir como vivo, o sea, en condiciones cómodas, y no es que no me interese progresar, pero sí prefiero irme de vacaciones con mis hijos porque trabajo todo el año y invierto esa plata en eso y para mí no es una plata mal gastada. La otra vez mi mamá en una charla y que estaba mi tía es una señora que tiene una historia muy fuerte, ella perdió un hijo de cáncer a los 21 años, mi primo tenía cáncer y falleció a los 21 años, hoy tendría mi edad 44. Después perdió su marido a los 4 años de mi primo en un accidente y en la pandemia perdió su otro hijo. Mi tía quedó con una sola hija. Y si vos me preguntas, yo la veo a ella y la verdad que no sé de dónde saca fuerzas para levantarse, sé que es Dios. Y con la pandemia, como el gobierno pagaba, la nación pagaba por la gente que se había muerto de COVID, le dieron un montón de plata y ella y su hija, que es la única que le quedó, remodelaron toda su casa y hoy tienen una casa que nunca en su vida soñó. Y sabes que me dijo, mi casa está vacía. Por más que tenga todo lo que una vez soñé, yo y a mis hijos no los tengo. Y yo, sinceramente, esa fue mi respuesta a mi mamá. Yo hoy tengo todo lo que quiero tener. Quizás una casa con lujos no, pero tengo mis hijos. Entonces, yo creo que eso es un poco el sentido de la vida, de saber que hay gente que realmente pierde cosas que no puede recuperar y la gente que todo el tiempo quiere, 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 me parece que está vacía de otras cosas, por eso también tapa con lo material. Y mi papá también progresó un montón y cuando se fue, sí, nos dejó a cada hijo. Quizás su tranquilidad era dejarnos a cada hijo con un techo, pero no se llevó nada, nada de todo lo que trabajó, de perder por ahí domingos o cumpleaños por no ir. Y bueno, él elige, cada uno elige su manera, ¿no? Pero creo Por que supuesto. estamos hechos de una humanidad limitada y tenemos que aprender a vivir. Y como ejemplo de mi tía, yo creo que la vida uno no la tiene comprado, hoy estamos, mañana no, y se vive de otra manera. Entonces, esa fue mi respuesta, lo quería compartir con mi mamá, de decir, no necesito comida. Eh, Quizás el día de mañana, pero hoy no me apuro, no me apuro, estoy bien como estoy, Bien, prefiero vivir otras cosas. qué hermoso, qué hermoso, Lu. Gracias por compartirlo. Gracias. Marijo, te escuchamos. No, nada, en realidad era como un poquito lo que estaba diciendo Lu, pero y darle un giro, ¿no? A esto del tener o el ser o el hacer, ¿no? Y esta cosa que del mundo, ¿no? Que no es solo el tener, sino también que el creer ser, o sea, uno cree que es más porque tiene más, que tiene que ver también con las inseguridades, ¿no? Y al final genera más vacío porque uno no es lo que tiene, sino que uno es lo que es. Y por ahí un poquito la pregunta que estaba haciendo, que no me acuerdo quién fue la primera chica que habló, que tenía el tema con el marido, eh, es como muy difícil, pero que confíe, ¿no? Eh, Creo que el legado, todo lo que escuché hoy, el legado más lindo y más claro es el papá de Clara con su testimonio, ¿no? Porque justamente su misión y su propósito fue, aunque sea estar en una cama, dejar un mensaje enorme, que lo tomo y lo abrazo,
así que gracias Clara por compartirlo, porque nada, me parece que es lo que somos y lo que nos llevamos, y, y la otra es confiar en la providencia, ¿no? Total, o sea, mientras hablaban ustedes me venían muchas cosas, a veces me cuesta el poder de saber decir, todavía no lo logro. Vamos, Marijó, que estamos Pero, practicando. pero ahí voy, ahí voy. Eh, Muy bien. pero bueno, mientras hablaban me vino la parábola de Jesús, de la persona que había llenado el silo y lo iba a guardar, ¿no? Para la próxima. Y viene alguien y le dice, ¿para qué lo vas a guardar si mañana no vas a estar vivo? ¿No? Entonces, un poquito es eso, ¿no? ¿Qué atesoramos? ¿Qué queremos? ¿No? ¿Y a dónde le ponemos el valor? ¿No? Si a lo que somos o a lo que tenemos, ¿no? Y también esto que decías de la oración, también en la confianza, en la esperanza, en la confianza, en la providencia, porque Dios no defrauda. A veces puede ser que parece que no escucha, ¿no? O como que está dormido en el barco. Y a veces sí, pero bueno, también es fácil a veces hablar desde las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Sí, Porque totalmente. creo Pero que una cosa es tener las necesidades básicas cubiertas y estar pensando por ahí en los extras, y querer un poco más, pero bueno, cuando uno no tiene necesidades básicas cubiertas, ya creo que bueno, ahí es más difícil, y por ahí ser uno canal para que la persona encuentre a Dios a pesar de que no tiene esas necesidades básicas cubiertas, que es donde más difícil es, ¿no? Y a veces esas personas que no tienen esas necesidades cubiertas son las que más Dios tiene, ¿no? tienen mucha más claridad que nosotros en su propósito. Les En digo sus propósitos. porque me No, pasó este por fin eso de digo, semana de compartir nada, conozco en la mucha mesa, gente que, en la mesa, perdón, me tocó ser presidenta de mesa en las elecciones y compartí con una chica, así como vos estás describiendo, y tenía mucha más claridad que yo en su propósito. Y yo dije, wow, bueno, nada, es este, eso. sí, sí, sí. Pero Es bueno, confiar en Dios, en la providencia, en que Él nos va a marcar. Y bueno, a veces nos pone también, nos siembra en un lugar que aparentemente parece bueno, pero termina siendo hostil, que es ujú, justamente estas cosas del mundo, que uno se confunde. Y bueno, y hoy como hablábamos con Juan en el grupo, es un trabajo de todos los días de oración, de aplacar nuestras totalmente, miserias y salir a decir, con Dios podemos. Y bueno, y con nuestras miserias, Dios nos elige así, qué sé yo. tal cual, Somos lo que somos en tal esta cual. miseria, pero Dios no elige a los mejores, sino que capacita a los que elige, ¿no? Tal cual, así es, así Así es. que bueno, Bueno, hacia y ahí somos vamos. unos privilegiados por ser elegidos también, ¿no? Entonces también Amén. eso, Bueno, somos era un unos poquito eso. privilegiados. Era Gracias, decirle a la gracias, chica que Marisol. tenía problema con su marido que no se canse de luchar, que a veces es muy difícil, pero que si ella tiene la convicción, con Dios lo va a poder. El trabajo por ahí es, su propósito es ese, de a poquito, hacer trabajito de hormiga, ahí donde está. Sí, sí. Y no perder la claridad en esto, ¿no? Porque a veces es simplemente perseverar un poco en el lugar y en esa tranquilidad de que, bueno, uno va, lo va intentando. ¿M? Hermoso. Gracias, gracias. Hugo, habías levantado la manito. No sé si querías, te escuchamos. Ay, para que estás el micrófono. A ver. Ay, nos faltan las chicas, ay, que vengan. Vamos. Escucha, toca la pantalla. Ahí está, Te tienen que aparecer las opciones en algún lugar, o por abajo o por el costadito. ahí está, ahí está. Ahí está, muy bien. Compartir un testimonio con la Escuela San José, algo que no le he hablado con nadie, pero que a mí me llena mucho. Ay, soy yo. ¿No me escuchan? ¿O sí? Sí, sí, te escuchamos. Ah, bueno. Sí, Bueno, compartirles un testimonio que la verdad que me dio mucha paz estos días y mucha alegría, mucha felicidad, que viene mi hija con que está embarazada, ella está sola, digamos, está estudiando, no en mi ciudad. Y la verdad que ella venía teniendo relaciones y sigue en pareja a medias, digamos, con un chico adicto, perdido, que no trabaja, que está mal. Y bueno, Mm, entonces
me dicen a mí bueno, que quiere abortar, por cercanías que tengo yo con el ambiente médico nada más. Y me dicen, no, che, vamos a hacer el aborto, ¿no? Le digo, yo de ninguna manera. Eso me dio, pero con una claridad me salió que yo digo, solamente es el Señor que me está hablando ahí, con el apoyo lógico de mi señora y después hablé con mis hijos, de toda la familia. Y esos momentos por ahí a mí me emocionan un montón, me da mucha paz, mucha alegría. eh, Son cosas que por ahí te van a quitar un poco te van a mover un poquito el eje de la economía del hogar, pensar en pañales, pensar en un montón de cosas, porque nos vamos a tener que hacer cargo nosotros, pero bueno, es mucho y viste que en el mundo por ahí tener un hijo hoy ha bajado un montón la natalidad, es como que es un problema. Es decir, estamos llenos de perros, pero menos Totalmente, chicos. Así que Sí, bueno, yo lo pasé totalmente, cierto. hace mucho también y me apoyo, o sea, cómo lo fundamento esto, porque por ahí Eugenia dice, bueno, vamos a fundamentar todo esto. Eh, Hace muchos años también me vinieron a hablar eh, porque quería hacer un aborto a una chica y le dije, mira, no, no estoy de acuerdo, vas a quedar mal. Bueno, y ella tuvo después una pariente, nunca hablamos más, me había olvidado de ese caso, tuvo unas mellizas y el abuelo fue totalmente feliz con las mellizas, una es profesora de educación física, la otra es profesora de geografía, que les va muy bien en la vida y toda la familia, y la mamá incluso es feliz con sus chicas. O sea, de que, viste esas cosas que nos ven del mundo, de que no, de que para trabajo, de que totalmente, es la totalmente. voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Qué Así que bueno, importante. quería compartir eso y muchas gracias por escucharme, nada más. Gracias, gracias Hugo y gracias por compartirlo. Y qué importante es tener los valores y nuestras creencias claros. ¿M? Porque cuando nuestro valor es la vida, ¿sí? Y la propuesta del mundo es la muerte, para sacarnos el gasto, para no tener tanto problema, para todas las excusas que ustedes quieran, ¿no? Pero cuando la propuesta viene asociada a la muerte, lo que no nos dicen es lo que pasa después de haber hecho esa elección. ¿M? Porque hasta ahí parece, yo soy libre, muchos dicen mi cuerpo es mi cuerpo, yo elijo, sí, pero ojalá eligieran con toda la conciencia de lo que realmente sucede a esa mamá, a esa familia y a todos los que los atraviesa la situación, ¿no? Entonces, qué hermoso cuando uno puede tener esos valores claros y no negociar con el mundo. ¿M? Cuando uno tiene claridad en sus valores, no negocia con el mundo, no lo negocia, porque se da cuenta que no va por ahí, que nada bueno va a terminar saliendo desde este lugar. ¿M? Entonces, es importante por eso que cada uno de nosotros trabaje sus valores, ¿no? Esto que en alguna de las clases los vimos, ¿no? Los valores que nos mueven, los valores que nos orientan, los valores que son como nuestra brújula para el camino, porque desde esos lugares nuestra misión se va clarificando también, ¿sí? Qué lindo. Y qué lindo, Hugo, que el Señor te tome como semejante instrumento para este, defender la vida, ¿no? Sostener la vida, acompañar la vida. ¿M? Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, gracias, gracias. Hoy con todos los testimonios creo que me voy a ir a llorar un rato. Me han conmovido todos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo y cuánto, ¿no? Cuánto que hay en esto y cómo vuelvo a decir, ¿no? Como el Señor a cada uno, donde cada uno de nosotros está, nos va revelando qué quiere de nosotros, a dónde nos quiere, cómo nos quiere y cómo nos va preparando también, ¿sí? Este, con todo esto que salió, ¿no? La confianza, el abandono, la perseverancia, bueno, todo esto que nos va acompañando en este descubrir eh, esta misión que para cada uno de nosotros se va revelando en el camino. Qué lindo. Y me quedo con este último pasaje que fue el que se rezó anoche, que fue el pasaje de los discípulos de Maús, ¿no? Como en esto también el Señor nos va acompañando, nos va encontrando, camina con nosotros, pero a veces nuestros oídos están sordos, nuestros ojos están ciegos, nuestra mente está
en otra, y no registra. Nuestro corazón se queda ahí como por ahí despistado, ¿no? Y como el Señor nos tiene esa paciencia, nos explica, nos habla, ¿no? A veces a través de otras personas, ¿sí? A veces en la misma oración nos va emocionando, ¿sí? Nos va como sensibilizando. Bueno, qué importante pedir eso también, Señor, que vea, Señor, que te puedo escuchar. Y en esa presencia, miren, a estos discípulos se les abre, se les cae el velo cuando el Señor bendice el pan, ¿no? Entonces ahí también hay otro signo. Qué importante es comer de ese pan para que, bueno, vayamos de alguna manera develando esto que el Señor nos va pidiendo. Así que bueno, en el Evangelio hay muchas pistas para darnos cuenta de qué es lo que el Señor nos va pidiendo y para empezar a vivir desde esa misión, aunque el Señor después nos vaya mostrando otras cosas, ¿no? Y nos vaya abriendo la misión o nos vaya, no sé qué Sato decía, que si el Señor nos pidiera de una todo lo que, o nos mostrara en un solo instante todo lo que quiere de nosotros y quizás jamás, jamás de los jamás nos atreveríamos a hacerlo, pero Él también va respetando nuestra posibilidad y también va mostrándonos a medida que nos va viendo eh, frente a nuestro sí, ¿no? Entonces, qué lindo que podamos decirle que sí y que Él siga revelando y que Él siga mostrando y que nos siga puliendo como buenos instrumentos suyos. Hermoso. Muchas gracias a todos y abrir los micrófonos para cerrar esta clase con nuestra oración. Y por supuesto que hay un cuento y que tiene que ver con lo que Marijo dijo, la docilidad de que el sueño de Dios se parece al nuestro, pero a veces Él le da una forma. Y escuchen el cuento. Les voy a compartir dos cuentos hoy, porque el de la clase pasada, no sé por qué, nadie lo reclamó y yo me olvidé. Así que tengo el cuento, pero como todo este proceso va parecido, les voy a pasar primero el de la clase pasada y después el de esta, que es los tres árboles, para que veamos cuál es la misión y cómo el Señor va mostrando nuestra misión y al final la descubrimos tal cual, casi parecida como la pedimos. Bueno, se los comparto y después escucho opiniones. Vamos, Juani, hagamos el cierre. Vamos. En ti todo lo puedo. Puedo. En En ti en No la puedo. todo iglesia puedo. como hermanos. En la En la iglesia, En la iglesia iglesia como Iglesia hermanos. como hermanos. contento, Señor, contento, contento. Señor, Contento, Señor, Contentos, contento. Señor, Hasta el contento. hasta el cielo no cielo no paramos. paramos. Hasta el cielo no No, no El paramos. paramos. cielo no paramos. Gracias, Señor, por tu Gracias, amor. Señor, En por tu Gracias, amor, Señor, por tu Gracias, amor. Señor, Fuente de por tu que amor. es alegría. fuente de eres Eres fuente de alegría. alegría, Eres amando y fuente de sirviendo alegría. a todos. Amando y Amando y Amando sirviendo a sirviendo a todos. le todos, encuentro Todos sentido a mi le vida. encuentro sentido a la Encuentro vida. sentido a encuentro mi sentido a vida. mi Ahí vida. va, ahí va. Ya lo Vamos con venimos el diciendo de propósito. principio de año. Ahí está, tal cual, Gracias. tal cual. Hermosa la Muy bien, muchas clase. gracias a todos. Gracias, 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 gracias. Hasta Juana. chao. Adiós.